Hace rato salí de una sesión con una paciente que ella vino a terapia porque tenía síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, ese estado en el que se encuentra paralizada, de no saber cómo, no saber qué decidir, viene de un padre muy exigente que se enoja con ella cuando comete errores. Y ella entra en ese estado de paralización. Entonces ahí lo vemos claramente, como cuando tú no manejas tus emociones, tu hijo lo absorbe de una forma que le va a afectar en un futuro. Si una persona ansiosa cría un niño, se instalará un ambiente de constante censura a la libertad de la manifestación de sus necesidades, sus placeres, sus gestos y sus iniciativas. La madre inquieta o el padre inquieto proyectan en el niño la convicción del peligro. François Dolto. ¿Por qué es importante ser conscientes de nuestro estado emocional al interactuar con nuestros hijos? ¿Qué significa esta frase que está muy de moda de tu calma como adulto es su calma? ¿Cómo ponerlo en práctica en un ejemplo práctico, real? ¿Qué peligros o consecuencias negativas puede tener para la gestión emocional del niño o niña en su futuro que los adultos no seamos capaces de ser correguladores adecuados ni de transmitirle calma? ¿Qué podemos hacer para evitar explotar? ¿Y qué acciones preventivas podemos llevar a cabo para evitar explotar? ¿Perdemos autoridad al pedir perdón o disculparnos ante nuestros hijos? Bueno, bienvenidos artistas emocionales. ¿Qué tal, mamis, papis, profes? Todas estas preguntas son las que vamos a tratar hoy en este gran tema que tenemos, como es tu estado emocional impacta en el estado emocional de tu hijo o hija. Y tenemos a unas invitadas de lujo hoy que nos hablarán de este tema y están ya preparadas, así que las presento ya para que las conozcáis. Ellas son Mile y Azu. Mile es psicóloga, acompaña a familias en temas de educación y crianza y también trata otros temas como la depresión, la ansiedad o el trauma. Azu es coach certificada, educadora en disciplina positiva y ambas son mamás también Mm. y han iniciado el proyecto Familia Imperfecta para acompañar a papás y mamás en su crianza. Hola Y su misión, Marcos, y su ¿cómo misión, estás? ¿cómo estás? Y su misión es acompañar a criar con conciencia, con más calma y menos culpa, abrazando su imperfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Mile y Azu? Bienvenidas. Hola Marco, muchas gracias por tenernos aquí. Es un honor que nos tengas invitadas y pues poder compartir un poco de lo mucho de la mucha experiencia que tenemos como yo como psicóloga y pues como mamá también. Un gusto, la verdad que un gusto teneros porque hace mucho tiempo que llevamos intentando planear este podcast, pero obviamente con cada uno, vosotras como mamás, además doblemente, ¿verdad? Es difícil compaginar, pero aquí estamos ya listos. Sí, desde hecho, creo que desde octubre o noviembre del año pasado estábamos intentando encontrar fechas, pero bueno, por fin. Exacto, exacto, por fin llegó. Y de hecho vamos a hablar de un tema que, bueno, eh, ya adelanto que sois expertas en muchos temas, en redes sociales compartís sobre muchos temas como comportamientos agresivos, inteligencia emocional, límites, frustración. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es también un tema en el que os especializáis. Y bueno, quería preguntaros en primer lugar, ¿por qué es importante este tema para vosotros, el impacto emocional que tiene nuestro estado en el estado emocional de los hijos? Bueno, para nosotras es muy importante porque como mamás, papás, somos realmente los pilares de nuestros hijos, ¿no? Y la forma en cómo reaccionamos frente a nuestros hijos, frente a sus emociones, a nuestras propias emociones, pues eso tiene un impacto directo en ellos. Y digamos que no, somos como los bomberos, ¿no? O sea, si llega un bombero y ahí está el fuego y llega todo estresado y gritando y sin saber qué hacer y corriendo por todos lados, la gente, o sea, se va a sentir súper insegura y el fuego pues igual ni se apaga, ¿no? Pero si llegamos como bomberos organizados, sabiendo qué hacer, calmados, ¿qué va a pasar? Pues la gente, o sea, nuestros hijos, pues van a ver que sabemos lo que estamos haciendo y se van a sentir seguros, ¿no? Y el fuego, pues obviamente lo vamos a poder manejar de mejor manera. Entonces, realmente, sí, nuestros estados emocionales tienen un impacto directo en el estado emocional de nuestros hijos.
Qué bueno, qué gran metáfora, la verdad, para entender más este tema. Y genial, ¿por qué creéis que es importante ser conscientes de nuestro estado emocional al interactuar con nuestros hijos? Sí, bueno, debemos entender que el cerebro y la personalidad de nuestros hijos están en proceso de desarrollo y la forma en cómo los vamos a tratar va a tener un impacto en esos dos, ¿sí? En esas dos partes del cerebro y su personalidad. De hecho, cuando una mamá está embarazada y está estresada, su cuerpo empieza a metabolizar cortisol y ese va a viajar por el torrente sanguíneo, va a atravesar la placenta y ¿qué va a pasar? Va a llegar al bebé. ¿Sí? De hecho, hay investigadores que afirman que altos niveles de cortisol en la mamá van a provocar cambios en ese bebé a corto, a mediano y a largo plazo. Y a largo plazo es problema de salud mental. Entonces, es un tema serio. Em, También cuando estamos tratando con un bebé, con un infante, pues ese bebé ve el mundo a través de los ojos de mamá y de papá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una mamá está en estos estados emocionales que no puede controlar? Pues eso va a afectar la experiencia del bebé también. ¿Sí? Hay un experimento que les quiero recomendar mucho. Lo pueden encontrar en YouTube. Se llama The Still Face de Eric Tronick, en el cual se puede ver cómo el bebé, ese bebé tiene como 5, 6, 7 mesecitos, y un bebé tan pequeño desde esa edad está tratando de buscar conectar con mamá. Y lo hace tratando desde sonrisas, empieza a balbucear y como la mamá no responde porque el still face, la mamá tiene una cara seria, cero, cero emoción. El bebé trata y trata de conectar con esa mamá y no puede, y los balbuceos y las sonrisas no funcionan, estira su manita, no funciona, empieza a quejarse, empieza a llorar, y nada funciona hasta que el bebé se apaga. Entonces, esa es la gravedad de cómo no reconocer nuestros estados emocionales puede afectar a nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos están más grandes y sus emociones no son validadas, cuando no tienen un lenguaje para describir qué es lo que están sintiendo? ¿Cómo van a crecer esos niños? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando mamá, papá les modelan que el enojo se maneja con gritos, aventando cosas, con golpes, con humillaciones? Pues es lo que van a internalizar y cómo van a o responder ellos de grandes o van a buscar parejas que tengan esos mismos comportamientos, porque para ellos eso fue normal. Entonces, sí debemos de poner mucha conciencia en esta parte. No, normalmente en nuestras culturas hemos crecido pensando que las emociones no son importantes, que no hay que sentirnos tristes, no hay que sentirnos enojados, que debemos de ser fuertes, ¿no? No, somos seres emocionales que pensamos y las emociones, muchas emociones guían nuestro pensamiento. Entonces, si tenemos una emoción de amor, si sentimos confianza, si sentimos compasión, los resultados van a ser mejores que si sentimos esa tristeza y no la sabemos manejar. Por eso es tan importante como padres saber qué hacer, cómo manejar nuestras emociones. Qué bueno, qué interesante. Y la verdad es que se nos olvida a todos como educadores que ese gran impacto que tienen. Y además que de hecho estamos siendo el ejemplo, ¿no? Intentamos pues con gritos dejar que grite o pegando, intentar que deje que pegue. Entonces es como estamos dando el ejemplo contrario, ¿no? Sí, a veces Exactamente. podemos ser un poco incoherentes. Todos, Bastante. Pero todos. bien dice el dicho, ¿no? Tu hijo, ¿cómo dice el dicho? Decimos más con nuestros actos que con las palabras. Sí. Y es verdad. Así es como aprenden más nuestros hijos, con nuestro ejemplo más que con lo que les decimos cómo hacer, es cómo haces tú y eso es lo que voy a hacer. Ujú. Y esos estados de activación se transmiten o se contagian más fácil. Esos estados de ansiedad, esos estados de enojo, se contagian más que otros estados emocionales. Entonces, sobre todo en esas partes, en esos estados hay que tener más cuidado. Claro, yo creo que en ejemplos exagerados es como mejor lo vemos, ¿no? Por ejemplo, con la cita con la que he comenzado sobre una madre o un padre con ansiedad todo el día o con enfadado todo el día, pues eso
afortunadamente no hay nadie, o será un pequeño porcentaje, tantas horas en esos estados emocionales, pero imaginemos, ¿no? ¿Cómo serán los niños, con qué creencias incorporarán con esos ambientes? Mm. Vale, pues la siguiente pregunta que os quería hacer es relacionada con esta frase que está bastante de moda de tu calma como adulto es su calma, ¿no? Yo creo un poco asociado a cuando el niño está desregulado, cuando tiene grandes emociones que no sabe cómo gestionar. Pues bueno, ¿qué significa esto y cómo sería un ejemplo o ponerlo en práctica, esto de nuestra calma es su calma? Sí. Bueno, lo platicamos ahorita, ¿no? Decíamos, las emociones se transmiten de una forma muy fácil y es como decíamos con los bomberos, si yo llego gritando y paniqueando, pues la gente alrededor también se va a paniquear y ni me van a escuchar. Y al contrario, si llego de forma tranquila, la gente pues va a sentir mi tranquilidad, mi estado y van a escucharme, ¿no? Entonces, esta frase de tu calma lo calma o tu calma es su calma, se trata justamente de eso, de transmitirle esa calma a nuestros hijos y que yo al entrar en un estado de calma puedo entenderlo a él, a ella, y entonces nuestros hijos van a ser capaces de absorber, porque eso es lo que hacen con las emociones, absorber esa calma, pues para poder manejar sus propias emociones, ¿no? Esa descarga emocional que tienen, pueden, a través de nuestra calma también pueden sentir justamente que están seguros, que a nosotros no nos da miedo como adultos su enojo, su angustia, su frustración, todas esas emociones que están sintiendo y que eso, estamos ahí justamente para ayudarlos y para manejar eso, ¿no? Sí, de hecho, hace rato en la mañana mi niña cometió un error, por ejemplo, este es un buen ejemplo que les quiero comentar, porque ejemplifica esto de tu calma lo calma. Mi niña cometió un error en la mañana y pude ver en su carita esa vergüenza de, "Ah, hice algo que no debía", porque pues era algo que ya habíamos repetidamente dicho que eso no se hacía, ¿no? Mm. Y en ese momento pude haber regañado, pude haber gritado y recalcar más en ella la vergüenza, ¿no? De siente vergüenza para que no lo vuelvas a hacer. Mm. Pero no, el niño no aprende de esa forma. Entonces, ¿qué hice? Que con mi propia calma le ayudé a entender que todos cometemos errores, ya habíamos hablado de esto, se te olvidó, pasa, es de humanos cometer errores, a la próxima, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, de esa forma, le ayudo a que no internalice esa vergüenza que sintió en ese momento, que no se la guarde por el resto de su vida y que en un futuro crezca pensando que cometer errores es muy malo. Porque así va la mente de los niños, así se empiezan los traumas. No tiene que ser un trauma grandote para que tenga un impacto. Los traumas empiezan así de poquito. Entonces sí es importante de nuevo eso de tu calma. ¿Y cómo lo podemos poner en práctica? Pues aprende tú a reconocerte, aprende a observarte, aprende a hacer conciencia, am, a desconectarte de tu mente un poquito y conectar más con tu cuerpo, ¿sí? Reconoce cuando estás fuera de tu centro, cuando las emociones están tomando control. Y después de que pases este primer paso, usa técnicas, usa estrategias para autorregularte, ¿sí? Para mí la favorita es la respiración profunda. La respiración consciente, que es una respiración que me desconecta de mis pensamientos, del diálogo interno que me dice es que lo hizo mal, es que la exigencia, ¿no? Y me ayuda a centrarme en mi cuerpo, ¿sí? Puedes hacer también, además de la respiración, un escaneo rápido de, ok, mi cuerpo en este momento está tenso, está restringido, está adolorido. am, para que te aprendas a conocer también tus emociones, cómo responden, cómo tu cuerpo responde a esas emociones. O también movimientos bilaterales que también ayudan a calmarse. El butterfly tap, que lo usamos cuando tratamos con trauma, pero también lo usamos para autorregularse, que es nada más como abrazarte, contenerte en la emoción, que es muchos de eso es lo que ocupan los niños necesitan, ¿verdad? Y como adultos también lo podemos usar eh, o un autoabrazo de, ok, sí, me siento de esta forma ahorita y me necesito calmar, necesito encontrar mi calma para poder ayudar a mi hijo. Y también mientras haces esto, mientras respiras, tu atención
50% en ti, 50% en tu niño, ¿sí? Porque no los podemos dejar tampoco en su emoción. Y estando ellos, cuando están viendo que estamos regulándonos, todo empieza a nivelarse y así encontramos nuestra calma. Si estoy yo arriba y él está abajo, empezamos a llegar al mismo nivel. Es más fácil, se escucha más fácil de lo que realmente se aplica, Claro, eso ¿verdad? siempre, Es eso muy como difícil siempre. hacerlo, eso, pero la práctica hace al maestro. Exacto. Y de hecho lo hacemos de forma muy, también muy, ¿cómo decir? Natural, ¿no? Sobre todo cuando son bebecitos, que en cuanto lloran, ¿qué hacemos? Pues tendemos a ir a abrazarlos, a ponerlos en los brazos, a mecerlo, a acurrucarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, justo haciendo eso es tu calma, lo calma, nos estamos corregulando, ¿no? Y es un ejemplo súper, súper sencillo que todo mundo, como mamá, papá, todo mundo lo hemos hecho. Y eso es el ejemplo, yo creo que más fácil y natural que tenemos de eso. Ujú. Sí, totalmente. Es algo que no sé por qué nos olvidamos. Es Azul lo que comentas, una gran, no sé, se nos enciende una gran bombilla. Claro, pensamos cuando es bebé, obviamente que ahí lo estamos regulando, heterorregulando nosotros, porque obviamente para que deje de llorar. Y se nos olvida que cuando pasan unos años son un poco más mayores, pero siguen sin tener desarrollada la zona del control de gestión de emociones, autocontrolarse, que no se desarrolla en la corteza prefrontal hasta los veintitantos años. Entonces se nos olvida un poco que no es un bebé, pero que todavía está en proceso y siguiendo con esto de tu calma es su calma, ellos no son capaces, esa es la clave. Ellos no son capaces cuando son niños por sí mismos y por eso nos necesitan, ¿verdad? Exacto. Y de hecho también como adultos lo necesitamos, ¿no? Yo como terapeuta lo veo constantemente en mis sesiones. Un paciente que está desregulado, cuando si yo me desregulo con él, pues vamos a explotar, ¿verdad? Yo estoy ahí para ofrecer mi calma, para que esa persona aprenda a regularse también. Entonces, eh, como adultos también es importante que aceptemos que necesitamos ese apoyo a veces, ¿ya? Porque muchas veces queremos ser fuertes y tolerar y seguir y seguir, pero no siempre, a veces nos quebramos y necesitamos acogernos también. Y en este caso, profesionales o familiares o amigos que sepan ofrecerte ese espacio te pueden ayudar en esos momentos a encontrar tu propia calma. Claro, si como adultos ya no ya lo necesitamos también, pues imaginemos, ¿no? Con un cerebro menos desarrollado, con una corteza prefrontal en desarrollo, mucho más. Y bueno, por terminar un poco con esta idea de tu calma es su calma, que yo creo que ya con todos los ejemplos que hemos puesto se ha entendido, es muchas veces hablamos mucho en los episodios del podcast, quien nos escucha regularmente, de la metáfora del iceberg, ¿no? Del iceberg, que en la conducta, digamos, es lo que se ve en la superficie, pero todo lo que está detrás, todo lo que necesita el niño, y esto en este caso lo podríamos aplicar a cuando parece, por ejemplo, en un enfado, has hablado de la vergüenza, Mile, podríamos hablar del enfado, ¿no? ¿Verdad? Que parece que nos pide guerra, ¿no? Parece que nos está pidiendo con su enfado que sea como una lucha, que él se enfada, nosotros nos enfadamos más, parece que es lo que nos está pidiendo, ya sea el enfado, ya sea a veces la tristeza, que también entremos en ese mismo estado, pero en el fondo, siempre en el fondo del iceberg, lo que nos está pidiendo es que que seamos su calma, incluso aunque el comportamiento externo no es de superficie y parezca pedir guerra, entre comillas. Exacto, estamos buscando conexión. Mm. Eso es, estar en tu calma es buscar conexión. Cuando estamos en enfado o en tristeza o en ansiedad, es difícil conectar, es difícil. Entonces, en ese estado de conexión estamos presentes, podemos convivir, podemos interactuar, podemos aprender juntos, podemos disfrutar, sentir esas emociones lindas que nos llenan. Acá arriba o acá abajo no, no hay eso. Mm. Totalmente.
Vale, y os pregunto ahora sobre el futuro, digamos, de qué va a pasar en el futuro de estos niños, estas niñas, qué posibles peligros o consecuencias negativas puede tener para su gestión emocional futura, que nosotros como adultos no seamos capaces de ser esa calma, de ser correguladores de sus emociones, ni de transmitirles calma. ¿Qué les puede pasar? Sí, bueno, pues vamos a ver un impacto en el estilo de apego que va a desarrollar ese niño, ¿sí? Hay diferentes tipos de apego y depende de las experiencias que vivieron, va a desarrollar uno u otro, ¿no? O seguro o inseguro, y inseguro tiene otras ramas. Pero para ser más como más claro, más específico, ¿qué podemos ver? Mayor desregulación emocional, sí, mayor dificultad para calmar esas emociones, mayor dificultad para identificar cuáles son esas emociones. Podemos ver problemas en las relaciones con sus parejas, relaciones con sus amigos, problemas laborales, problemas en el trabajo. Eh, Podemos ver que se desarrollan inseguridades, problemas de control, obviamente manejo del enojo, manejo de la tristeza. Vemos más índices de depresión, de ansiedad. Y por ejemplo, hace rato salí de una sesión con una paciente que ella vino a terapia porque tenía síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Lo que quiere trabajar es cómo tomar decisiones, porque está en un momento en su vida en el que tiene que tomar una decisión y se siente estancada, se siente paralizada y bueno, esto le causa mucho conflicto. Entonces, conforme vamos procesando, vamos entendiendo que ese estado en el que se encuentra de paralizada, de no saber cómo, no saber qué decidir, viene de un padre muy exigente que se enoja con ella cuando comete errores. No hay, ¿cómo se dice? No puede cometer errores porque papá se enoja. Y ella entra en ese estado de paralización. Entonces ahí lo vemos claramente, como cuando tú no manejas tus emociones, tu hijo lo absorbe de una forma que le va a afectar en un futuro. Sí, sí, de nuevo, énfasis con más conciencia en cómo manejamos nuestras emociones como adultos. Y también creo que es importante, sí, hacer conciencia, pero también no culpabilizarnos si no podemos cubrir las necesidades de nuestros hijos todo el tiempo, ¿no? Hay que Claro. aceptar que somos humanos, que no podemos estar en calma 100% del tiempo, que afuera de casa tenemos una vida llena de responsabilidades, de dificultades, y que dentro de casa criar también es difícil. Entonces, sí, y sí es importante como que quitar ese gran peso que podemos estar teniendo a veces las mamás de querer estar cubriendo esas necesidades todo el tiempo por miedo y por de causarle a mi hijo trauma y todo, de causarle todas estas consecuencias que Emilia acaba de mencionar, ¿no? Y creo que a mí lo que me impactó mucho cuando estaba justamente formándome en apego seguro y que me ayudó muchísimo a quitarme ese peso de encima, es que hay un estudio realizado por Edward Tronick, psicólogo y profesor estadounidense, que dice que en una relación con un apego seguro, los padres atienden las necesidades de su hijo 30% del tiempo. Están ahí, están presentes. Otro 30% del tiempo, los papás no cubren las necesidades de sus hijos porque no saben identificarlas, porque están perdidos, porque no saben ni qué pasó, porque tu hijo se pone a llorar y simplemente no eres capaz de estar ahí y de ayudarlo con su necesidad. Pero hay otro 30% donde estás conectado con sus necesidades, pero no puedes, lo intentas y trabajas, intentas no gritarle, por ejemplo, no explotar, no gritarle, no reaccionar, pero no lo logras. Pero ese 30% es súper importante también, porque tu hijo ve que lo estás intentando. Entonces, finalmente, para mí, descubrir que, ok, si lo hago 30% del tiempo bien y otro 30% del tiempo lo intento, aunque no lo logre, es suficiente para que mi hijo tenga un apego seguro y lo estoy haciendo bien.
Entonces, no sé si para las papás, mamás que nos estén escuchando y que a veces tenemos tendencia a autoexigirnos, estar siempre, siempre, Sí. siempre atendiendo esas necesidades y estar calmados, con ese 30% y el otro 30% que lo intentemos es suficiente y lo estamos haciendo bien. Sí. Y creo que más adelante vamos a hablar de la parte de la reparación, ¿no? De cuando nos damos cuenta que, híjole, ya exploté, híjole, ya la regué, híjole, ya Claro. lastimé sus emociones, ¿qué puedo hacer? Ahorita Mm. vamos a hablar de esta parte de la reparación. Sí, exacto, muy importante también. Y la verdad es que de apego, Mile Azu, podríamos hacer otro episodio y quizás lo hacemos en el futuro, ¿por qué no? Reconozco Claro, que claro. llevo formándome los últimos meses en apego y wow, me estaba quedando sorprendido porque no conocía este informe y de verdad que es muy, bueno, tranquilizador, ¿no? Que estemos cubriendo el 30% y podamos crear este apego seguro. Súper importante. La verdad es que recomendamos a papás, mamás que puedan investigar por su cuenta el apego si quieren y seguro que pronto hacemos episodio entre apego seguro, inseguro y los diferentes tipos de inseguro, el evitativo, desorganizado, etcétera, pero porque es muy importante de cara al futuro. Em, Genial, pues vamos a hacer una recopilación de lo que llevamos hasta ahora. Recuerdo que estamos en el episodio sobre tu estado emocional impacta en el estado emocional de tus hijos. Hemos hablado ya de por qué es importante ser conscientes de nuestro estado emocional, también de qué consecuencias puede tener para el futuro de los niños el que no seamos capaces de transmitir su calma. Y hemos explicado con ejemplos eh, cuál es esta forma de, cuando están sintiendo emociones, están desregulados los niños, cómo ayudarles a que vuelvan a su calma. Y es la única forma de que en el futuro, pues ellos sean capaces de regularse a sí mismos, de autorregularse. Y después, como ha anunciado Mile, exacto, hablaremos bueno, de esta reparación, ¿no? De el pedir perdón, si es recomendable, no es recomendable. Dejamos la incógnita hasta, hasta el final. Y hablaremos también, bueno, ya has comentado Mile también alguna herramienta más que podríamos recomendar para evitar explotar en esas situaciones en las que, como decimos en España, nos ponen de los nervios los niños o nos irritan, ¿no? Esas cuando estamos a punto de explotar. Pero Sí. antes quería que nos hablarais de vuestro proyecto y que presentarais un poco a cómo podéis ayudar a las mamás y papás, que nos habléis bueno, de dónde podemos encontraros. Ya adelanto que en Instagram, que es donde nos conocimos, ¿verdad? Mile Azu, estáis en @familia.imperfecta, es así, ¿verdad? Así es. Con el Sí, punto, sí, sí, sí. @familia.imperfecta. Y de hecho es un nombre que, bueno, ahora explicáis el por qué, pero viene muy bien, Azu, a esto que has comentado de el 30%, ¿no? De cubrir las necesidades, quizás es por eso, ¿no? Por lo que os llamáis familia.imperfecta, ¿no? Porque todos somos imperfectos, pero así es. Entonces, bueno, ¿qué podéis decirnos del proyecto y a qué personas, padres, mamás ayudáis y dónde más os pueden encontrar o qué servicios les podéis ofrecer? Sí, bueno, el Familia Imperfecta nació porque cuando yo estábamos platicando con Mile sobre cómo las mamás nos sentimos un poco perdidas y sin herramientas en un momento donde cuando entramos en la maternidad y no sabemos cómo reaccionar y qué hacer frente a nuestros hijos y nos detonan muchas emociones y muchas reacciones que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, ¿no? Muchas cosas que hacemos inconscientemente. Y haciendo este constato, mi hermana Emilia y yo, justamente decidimos crear el espacio juntas de familia imperfecta. ¿Y por qué se llama familia imperfecta? Porque como dices, todos somos imperfectos. Y la imperfección es bien importante para nosotras. Te quita primero aceptas que eres humano, que vas a cometer errores y que es normal. Y Ujú. le quitas también a tu hijo esa exigencia de ser perfecto. También la dejas a tu hijo ser imperfecto y le dices, así como te caes, te puedes levantar. Y para nosotros es bien importante porque hemos visto y lo vivimos como mamás, lo difícil que es cuando te autoexiges y caes en la culpa y entras en un círculo, puede ser una culpa muy negativa, ¿no?
que las mamás tenemos mucho. Entonces, para nosotros era importante pasar esos mensajes. Entonces, creamos este espacio y queremos nosotros ayudar a las mamás justamente a vivir una crianza con más calma, con más conciencia y quitándole esa culpa, aceptando que sí, somos imperfectos. Sí. Y además, para agregar un poquito sobre la imperfección, para mí la perfección es ser rígido. Y cuando estamos rígidos, tampoco estamos muy cerrados. Y cuando estamos cerrados, no conectamos. Entonces, cuando nos enfocamos a la perfección en la maternidad, estamos descuidando también la parte de la conexión con nuestros hijos, por estar enfocados en... ¿Me escucha? Sí, sí. Perdón. Sí, sí. Por, por estar enfocados en nuestra autoexigencia y pues sí, en el querer ser perfectos, en nuestro miedo a la imperfección. Qué bonito proyecto. ¿Y hay algún sitio más donde, o en @familia.imperfecta es donde os pueden contactar? O... Nuestra plataforma principal es Instagram y también, bueno, tenemos un podcast que estamos en Spotify, Exacto, sois familia, compañeras. familia imperfecta también, donde tratamos temas con un poquito más de profundidad, donde hablamos de, pues, temas de crianza, de bullying, hemos hablado de, Emociones, inteligencia emocional. Sí. Sí, sí. Y Tenéis tanto estamos muy, contenido en Instagram que ya también me pasa a mí, ya no sabemos qué hemos tratado en un sitio o en otro. Sí, exactamente. Mile, perdona. sí. No, y estamos formando, desarrollando cursos para mamás en temas de crianza, de maternidad, de autocuidado, y eso es los próximos proyectos que vamos a estar lanzando. Yo me dedico a dar terapia, yo vivo en California y doy terapia principalmente a mujeres, hombres también, que están acá en California pero también he dado terapias a personas que están en México. Genial, pues repito, @familia punto imperfecta pueden encontrarles. Vale, pues vamos ya con lo que habíamos anunciado antes, con las últimas preguntas ya para terminar este episodio. En esos momentos en los que los niños nos ponen de los nervios, que casi explotamos, Mile, ya has comentado alguna herramienta, pero ¿cuáles serían las herramientas que más recomendáis, que más sirven a vosotras o en general? ¿Qué podemos hacer para evitar, no desregularnos, explotar? Sí, bueno, mencionaba hace rato el identificar, ¿no? El darte cuenta de tus reacciones corporales, de las señales de tu cuerpo, aprende a darte esa atención, a reconocerte, em, aprende a normar, perdón, aprende a nombrar la emoción que estás sintiendo. No todo es enojo, no todo es tristeza, no todo es frustración. Ve a internet, búscate una lista de emociones, porque es bien importante realmente encontrar la palabra que realmente describe la emoción que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a experiencias de tu pasado que pueden estar siendo detonadas con un momento en el presente. Entonces, sí es importante que te vayas, te des un clavado. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Atlas del Corazón de Brené Brown, donde ella habla de diferentes, no nada más, los agrupa por experiencias, las emociones. También está en un documental en HBO que lo puedes ver y está muy bueno y te lo recomiendo mucho para que amplíes ese vocabulario. Otra cosa que a mí me ayuda, que lo recomiendo a las mamás que yo atiendo también es, pues, darse permiso para sentirse de esa forma, no querer como apagar esa emoción, porque entre más la tratas de apagar, pues la estás reprimiendo y eventualmente en un momento va a salir y va a explotar. Entonces, reconoce la emoción, acéptala como humano, me estoy sintiendo de esta forma, sí, siento enojo, sí, siento envidia, siento culpa, siento vergüenza, están ahí y me quieren dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de esta emoción? Y vete, de nuevo, métete un clavado, si puedes tú sola o busca ayuda para entender tus emociones y que puedas después en ese momento en el que está siendo detonado, entender por qué te sientes de esa forma, ¿sí? Am,
Lo mencionaba antes, la respiración profunda, la respiración consciente. Y también a veces es bueno tomarte un espacio a solas, ¿no? A mí me pasaba cuando mi hijo estaba más pequeño que si él estaba en un estado de alta desregulación y yo notaba también alta desregulación y estar juntos en ese momento causaba más conflicto, me tomaba un respiro y en un momento decía, hijo, te amo mucho, en este momento voy a salir del cuarto, me voy a estar aquí afuera, voy a estar intentando calmarme, cuando me calme regreso, te atiendo, cuando tú quieras me llamas y yo vengo por ti. Y eso nos funcionó muy bien. Y en ese momento hacíamos el siguiente paso que es la reparación. Pero sí va a haber momentos en los que a lo mejor te vas a tener que retirar y es bueno, es necesario. De nuevo, regresa, trata de regresar siempre lo más que puedas. Y pedir ayuda también, ¿no? Está tu pareja, está algún otro familiar, pide ayuda cuando realmente ya no puedas más, cuando estás a tope, pide ayuda para que puedan ayudarte a atender a las necesidades de tus hijos cuando tú ya no puedas. Qué bueno. Am, Sí, y la verdad es que es muy importante y sobre todo para bueno, personas, papás, mamás, profes, que más les cueste autorregularse y que más les cueste, bueno, en una situación de gran enfado, de gran carga emocional, el no soltar un grito o no soltar, pues sí, un grito, por ejemplo. Qué importante que pensemos, ¿no?, en que estamos siendo el ejemplo de cómo queremos que se regulen en el futuro. Es, como dices, completamente válido salirnos de ahí, decirles que no podemos estar ahí, salir a otro cuarto, porque para mí es la clave, les estamos enseñando, ¿verdad? Les estamos enseñando a cómo regularse ante un enfado. Yo como mamá, papá, le estoy enseñando y nos están viendo con los actos, como decíamos, que ante un enfado no se vale gritar, no se vale hacer daño al otro, sino que es mejor pues darnos un espacio para luego, cuando ya estemos calmados, cuando ya no estemos en el cerebro reptil, digamos, retomemos la acción. Y exacto. nuestros hijos desde chiquitos lo entienden. Yo, por ejemplo, con mi hija de 2 años, le digo, mi amor, necesito espacio, por favor, me voy a calmar. Y luego me entiende y no es, a lo mejor sí va a tocar a la puerta cuando estoy en el cuarto, pero yo sé que lo entiende. Y entre más lo hagamos, esto venga de forma más también repetitiva, más lo van a entender y lo van a también, se van a acostumbrar y lo van a aprender, ¿no? Mi hijo de 4 años, por ejemplo, ya sabe que cuando le digo, mi amor, necesito tiempo, voy al cuarto, o sea, ya ni siquiera viene y me toca la puerta. Ujú, Entonces se espera y me da ese espacio también. ujú. Qué bueno y Sí, qué importante a largo plazo, ¿no? Porque quizás en el corto plazo no lo vemos, pero a largo plazo es lo que ellos están aprendiendo, es lo que ellos están interiorizando, ¿verdad? Que no se vale pegar, no se vale insultar ante un enfado, sino que mamá lo que hace es buscar una manera de, no dañando a los demás, volver a un estado en el que se permita luego gestionar esa situación, ese conflicto o lo que sea que haya habido. Y genial, y vamos ya entonces con lo que habíamos prometido, el final de, de esa reparación, ese pedir perdón. Si porque puede que haya personas que crean que si se pide perdón a sus hijos después de haber dicho algo o hecho que no querían o creemos que hemos podido hacer daño, un poco como que se está perdiendo autoridad, ¿no? Seguramente nuestros padres, nuestras madres no nos pidieran perdón muchas veces, es algo que antes no se hacía. Entonces, esto es realmente un mito, lo de que perdemos autoridad si pedimos perdón. Y si lo es, ¿cómo podemos hacer para reparar, para pedir perdón? Claro, eso es un mito completamente, no perdemos autoridad para nada. Disculparse es una forma de buscar la reparación, ¿no? Y es muy importante en la crianza. ¿Por qué? Porque ¿qué significa reparar? Es tomar responsabilidad de nuestras propias emociones y reacciones. Es no dejar y no imponer que nuestro hijo piense que él o ella hizo algo mal, que él o ella es un niño malo, que él o ella es lo que causa esa reacción en mí. Reparar es pedir disculpas de forma genuina por haberle hablado o tratado de alguna forma irrespetuosa. Reparar es enseñarles justamente que podemos equivocarnos, que somos humanos, que es normal cometer errores,
que lo importante es darse cuenta de esos errores e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, la reparación realmente es una de las estrategias más poderosas que tenemos en la crianza, porque eso ayuda a que la relación realmente se fortalezca. La reparación les quita a nuestros hijos ese peso de sentirse culpables, de sentirse avergonzados, de sentirse malas personas, de sentirse solos con sus emociones, incomprendidos Sí. y de pensar que algo en ellos está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reparar concretamente? Bueno, primero le describes los hechos tal y como fueron. Tomas tus responsabilidades, después pides disculpas sinceramente y después le dices cómo le vas a hacer la próxima vez. O sea, concretamente, en un ejemplo, sería, por ejemplo, bueno, mi amor, hace rato que se te cayó tu vaso de leche, pues yo me enojé mucho porque íbamos tarde a la escuela y tenía que limpiar y ya no teníamos tiempo, así que no supe manejar mi enojo y te grité. Discúlpame, no debí haberte gritado así. Nadie tiene derecho a gritarte, ni yo ni nadie. La próxima vez voy a intentar calmarme y respirar para manejar mi enojo y no gritarte. Y de esa forma, contándole esa historia de los hechos, pidiéndole disculpas y, y diciéndole cómo voy a estar, cómo lo voy a hacer mejor la próxima vez para manejar esa emoción que tuve, les estamos quitando todo eso que acabo de decir, ¿no? Esa vergüenza, esos sentimientos de soledad, de incomprensión, etcétera. Qué bueno, y creo que con Entonces, el no se ejemplo, sí. pierde autoridad. Simplemente le muestras con la reparación que eres humano y le enseñas a ser humano también. Ujú. Qué bueno, con el ejemplo se ve súper claro, la verdad, como lo has explicado, Azu. Y, y además es que estamos siendo modelo, ¿no? De nuevo, sé que somos muy repetitivos con eso, con esta idea. Estamos siendo modelo y seguro que vosotras como mamás en el día a día lo veis, que cosas que quizás no sois conscientes, pero que modeláis, luego lo veis, ¿no? En los hijos, las hijas, luego a la hora de relacionarse con sus iguales al final les estamos enseñando eso, que se vale pedir perdón, que está bien pedir perdón y reconocer los errores. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, como mamá con mi niño lo veo. Cuando yo, yo siempre he usado la reparación con mis hijos y lo veo en él cuando comete un error, cuando él está en la pubertad, entonces está teniendo más emociones de enojo, más explosión. Y cuando lo hace con algún otro familiar, va y pide, recapacita y después cuando está calmado va y pide disculpas. Realmente reconoce que lo que hizo estuvo mal y se hace responsable y asume que hace responsable de su emoción y lo asume. Entonces sí te están observando constantemente cómo lo haces, cómo no lo haces, qué dijiste, cómo te sentiste, cómo me sentí yo. Están completamente dándose cuenta de todo, porque muchas veces creemos que no. Muchas veces creemos, sobre todo si están pequeñitos, decimos, ay, ¿cómo se va a dar cuenta? Tiene un añito, tiene 2 añitos. A cualquier edad se dan cuenta de lo que está pasando en su ambiente, de cuando es un ambiente seguro y cuando es un ambiente inseguro. Cuando es un ambiente seguro, cuando mi mamá me acepta, se conecta conmigo, juega, disfruta, o cuando es un ambiente inseguro, cuando hay explosiones, cuando hay gritos, cuando hay caos, cuando hay desconexión, como tristeza, ahí hay inseguridad y se dan cuenta completamente. Qué bueno, pues con esa idea clave del episodio nos despedimos, somos el ejemplo para ellos y se fijarán más en nuestros actos que en nuestras palabras. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Mile, Azu, ha sido de verdad un placer enorme teneros aquí en este espacio que por tantos meses habíamos intentado hasta que hemos conseguido cuadrar. Y bueno, esperemos que a los papás, mamás les haya gustado. Yo creo que se llevan muchas herramientas para poner en práctica y mucha luz sobre este tema. Así que un placer, Mile, Azu, haberos tenido y hay muchos temas que podemos tener en el futuro, así que os emplazo. Seguro que en el futuro, en este podcast o en el vuestro, nos volvemos a ver y muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias, Gracias a Marcos. ti. Gracias a ti. Un saludo, adiós. Bye, bye.